Desde los sótanos platenses hasta las misas ricoteras en los grandes estadios argentinos. Un viaje al corazón de una experiencia artística inédita, independiente y autogestiva. Leyendas, verdades y turbulencias en el alucinante camino de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Luzbelito fue innovador no solo por su contenido, sino también por su envase. Una especie de libro pequeño o booklet con tapa dura y papel ilustración que se convirtió en una pieza de arte por sí sola. Hasta entonces los porta CD eran todos de plástico duro o acrílico. La obra y el dibujo de tapa de Rocambole representaban un pequeño diablo en relieve con una vela en su cabeza. El packaging provocó un cambio en los formatos del mercado, convirtiéndose en una opción cada vez más utilizada por las discográficas, sean independientes o no. La imprenta que lo pergeñó, un pequeño negocio familiar de La Plata, transformó su economía para siempre. Flavio Mamini, responsable de la imprenta, en junio de 1995 se apersonó a alguien con un look muy especial. Saco negro largo, gorro de lana, barba tupida. Y sacó del bolsillo algo que me deslumbró, un objeto que se iba a transformar en algo de culto años después. Era Rocambole, que me mostró su Luzbelito. Detrás de él entraron la Negra Poli y Sky. Cuando se fueron de la imprenta, me senté frente a mi hermano y le dije, ¿en qué quilombo nos metimos? Con Luzbelito se planteó un guión general con la historia recurrente de alguien surgido en los bajos fondos, cuyo destino final lo empuja a un desproporcionado ascenso social y económico hasta sufrir una vertiginosa caída, cuenta Rocambole. Me gustó la historia del pequeño diablo por esa posibilidad de asociarla al mito bíblico de la caída y cruzarla con relatos policiales de la América contemporánea. Esa historia me brindaría la oportunidad de dibujar santos, ángeles y demonios, asunto que me entusiasmaba. Desde el comienzo quedó claro que no podría innovar en la proyección del envase más allá de los presupuestos habituales, con el difuso propósito de intentar entorpecer los ánimos de la incipiente piratería discográfica. Atravesó entonces por mi cabeza la idea de disco objeto o del CD dentro de un libro objeto.
Ernesto salió a las calles de Buenos Aires en los primeros días de mayo de 1996. Por entonces, un informe oficial revelaba que solo en la capital federal y Gran Buenos Aires 3 millones de personas vivían bajo la línea de la pobreza. En tanto, el escándalo de la venta ilegal de armas a Ecuador saltaba a la tapa de los diarios y salpicaba no solo al ministro de Defensa, Oscar Camilión, sino al mismo presidente Carlos Menem. También acaparaban las noticias los futbolistas Guillermo Barros Esqueloto y Alberto Márcico, figuras de la histórica goleada, fue un 6-0, de Gimnasia de Esgrima La Plata a Boca, el día en que Mauricio Macri, flamante presidente del Club Xeneize, inauguró unos palcos de lujo en la Bombonera. Hincha de Boca, Solari también simpatiza con Gimnasia. El disco fue presentado en Go, de Mar del Plata, a esa altura un reducto ricotero, el fin de semana del 7, 8 y 9 de junio. Pese a lo avanzado del otoño, fueron los primeros conciertos del año y serían especiales. Al estreno de Luz Belito se añadieron 2 situaciones más. La complejidad poética y sonora del trabajo, sumado a que había salido pocas semanas antes, provocó que el público no cantara ninguno de los 5 temas nuevos que tocaron, ni siquiera Juguetes Perdidos. Interpretaron 25 canciones cada día, casi todas pertenecientes a Un Bayón, Bang Bang y Lobo Suelto. Los Redondos ya tenían un catálogo lo suficientemente abundante como para prescindir en vivo de muchos de sus clásicos, al punto que en Mar del Plata solo tocaron un tema de Gulp, Nianfi Frufi Falifru, y otro de octubre, Jijiji. El otro detalle extraordinario de ese gélido fin de semana fue el hecho de que por primera vez en toda su trayectoria, la banda, en rigor Solari, accedió a que la televisión filmase unos minutos de su show. Luego de una gestión de varias semanas, la cadena MTV consiguió registrar desde un balcón interno parte de uno de los conciertos. El productor, Néstor Epstein, y el camarógrafo Guido Tomio tuvieron el raro beneficio de filmar a Los Redondos tocando Nianfi Frufi Falifru y Jijiji. Las imágenes fueron tomadas para el programa Semana Rock, pero finalmente fueron incluidas en el documental Mejor hablar de ciertas cosas, conducido por el periodista argentino Javier Andrade, radicado en los Estados Unidos. El unitario se emitió en diciembre de 1996, contó con testimonios de buena parte de los grandes protagonistas del rock nacional, desde Luis Alberto Spinetta hasta Fito Páez, y tuvo el privilegio de mostrar por primera vez en buena calidad instantáneas de un recital redondo. Fue un hallazgo periodístico. No existe manera de explicar el fenómeno de los Redonditos sin contemplar sus performances en vivo.
El siguiente paso en vivo de Los Redondos fue en San Carlos, al sur de Santa Fe. Era la tercera vez que tocaban en esa lánguida aldea que, una vez más, se vio furiosamente alterada por la llegada de los fans. Entre pisetas y partidas de tute, la banda esperó pacientemente las horas previas al show. Otra vez la disco L'Étoile se convirtió en una enorme caja de resonancia en la que más de 8.000 seguidores, 4.000 por noche, se agitaron y bailaron alrededor del fuego de Patricio Rey. Antes de esa serie de recitales, Solari concedió una de las pocas entrevistas de la época. Entre otras cosas, y en relación con el supuesto romanticismo en la postura estético-comercial de la banda, le dijo al diario Clarín que ser independiente no es decir, chau loco, vamos a reventar todo. Ser independiente es romperse el orto. Hedonista y bon vivant, a los 47 años Solari estaba en pareja con Virginia, pero parecía sentirse cómodo en la bohemia. Cuando uno está en la ruta, confesó, puede mantener su estilo de vida. Yo no tengo hijos porque cuando uno se dedica a esto es lo suficientemente egoísta como para intentar prolongar su juventud lo más posible. Los shows de San Carlos se desarrollaron casi sin inconvenientes. Hubo algunos detenidos, pero nada grave, y se parecieron a los de Go. Arrancaron con El pibe de los astilleros y terminaron con Jijiji. Esta vez, la gente sí coreó los 8 temas de Luz Belito que tocó la banda. En escena, Solari volvió a ser parco a la hora de hablar y demostró lo lejos que estaba de la demagogia. Yo no soy el que limpia los pisos como para que me tiren los trapos, dijo alterado después de la enésima remera arrojada. En la simbología del rock, apenas una ofrenda cariñosa que por lo visto no hacía mella en el indio. Invisible esta vez.
2 meses más tarde, Los Redondos volvieron a Mar del Plata. El sábado 26 y el domingo 27 de octubre de 1996 saturaron el polideportivo. Fueron fiestas celebradas con bengalas, un ritual cada vez más extendido en una parte del rock argentino. La primera noche, antes de interpretar Me Matan Limón, Solari volvió a contestarle a un periodista desde el escenario. Lo había acusado de ser críptico y el cantante de Los Redondos se defendía. En general, tratamos de no explicar los temas, pero hay un comentarista de una revista que sigue insistiendo con que son crípticos. No recuerdan al ser periódicos, no recuerdan, tienen una memoria periódica, sino reconocerían que es la última escapada por las Tejas de Pablo Escobar Gaviria con su lugarteniente Limón, perseguido por el bloque de búsqueda, dijo Solari. Unas semanas después, Los Redondos padecieron una suerte de censura preventiva. El intendente de Arroyo Seco, un pueblo de 20.000 habitantes ubicado a 20 kilómetros de Rosario, Santa Fe, firmó un decreto prohibiéndolos. Si me dijeran que van a venir Boca y River, también elevaría un decreto para censurarlo, postuló Pedro Espina, el caudillo del lugar. Los Redondos iban a dar 3 conciertos, no pudo ser. La razón esgrimida fue que la ciudad no tenía la capacidad ni las condiciones para albergar la convocatoria ricotera. Fue el primer desplante de la etapa itinerante y federal y no sería el último. Cerraron el año el Día de los Inocentes. Aquel 28 de diciembre, más de 9.000 seguidores llegaron hasta el Estadio de Unión de Santa Fe, donde Patricio Rey tocó Luzbelito casi entero y se despidió de 1996 con un set de 25 temas, incluido el inédito Nene Nena, y un sonido extraordinario. Había temores acerca de los problemas acústicos que suelen tener los estadios abiertos, porque podían perjudicar la calidad del show. Pero todo salió impecable. Unos días después, Luzbelito fue elegido disco del año por los suplementos Sí de Clarín y No de Página 12. La sensación del ambiente fue que los Redonditos habían dado un gran paso. Luzbelito significó una evolución compositiva, sonora y lírica. Sin embargo, sus líderes se encontraban en un momento de quiebre, o al menos a las puertas de algo desconocido. Todo indicaba que la dupla dominante comenzaba a golpearse los hombros contra las paredes del rock, un espacio que en especial para el indio se hacía cada vez más angosto, cada vez menos generoso con aquello que tenía para decir. Si había una característica que compartían tanto Solari como Bailinson era su nivel de exigencia. El crecimiento de la banda se sustentó, entre otras cosas, en la búsqueda abnegada del sonido perfecto. Ese afán de superación y la tendencia a la inconformidad es lo que los hizo permanecer en estado de inquietud artística. Muchos opinaban que eran una banda atada a una fórmula. Sin embargo, el devenir evolutivo de Patricio Rey incluyó mutaciones más o menos sutiles que a la luz de los años no hicieron más que señalar sus ambiciones. Eso puede explicar la ausencia del saxo, un instrumento clave en su historia, en Luzbelito. Sergio Dawi aportó su emblemático sonido únicamente en un par de temas, Blues de la Libertad y Mariposa Pontiac, precisamente 2 canciones viejas. Justamente lo contrario pasaba con Aranberry, que era cada vez más importante en la construcción de la rítmica de la batería. En vivo, Dawi comenzaría a tocar también los teclados, mientras que Aranberry complementaría el sonido de Sidotti. En una entrevista con Pipo Lernoux, Solari dejó en claro que los dados del futuro estaban en el aire. Por primera vez estamos en pelotas, sin saber lo que vendrá después. Por un lado, estos cambios pueden producir el final de eso en lo que uno ha estado metido, que es la cultura rock. Sin duda el fenómeno más significativo del siglo. El rock, por primera vez, logró una modificación de los prejuicios compartidos por la sociedad, una modificación producida por los jóvenes. Pero el rock no es más que otro corralito. De hecho, uno de los eslóganes que teníamos Los Redondos hace años decía «saltando por encima de los decorados del rock». Hasta los mismos rockers queríamos saltar por encima de una cultura que te limita, que te empieza a describir de tal manera que las sorpresas se acaban.
todo el ajo, todo el sabor que había cuando estábamos arriesgando, probando, experimentando, empezó a desaparecer. Y ahora de nuevo tenemos esa liberación de estar en el umbral de algo desconocido. Ahora tiene que venir algo diferente, dijo el cantante. El horizonte de Patricio Rey mostraba nubes que prometían cambios decisivos.
Escuchábamos La dicha no es cosa alegre, antes Ella baila con todos, Fanfarria del Cabrío y Cruz Diablo, las canciones de este capítulo 40 de Vida y Obra de Patricio Rey. Producción y realización de Piloto de Prueba sobre textos del libro Los Redondos Fuimos Reyes de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono.